Muy buenos días a todos. En nombre de PwC Interaméricas, les damos la bienvenida al webcast Cómo se están preparando las organizaciones usuarias de SWIFT para cumplir con el Customer Security Controls Framework versión 2021. En la mañana de hoy contaremos con la participación de Jonathan Parada, socio de la práctica de consultoría de Cybersecurity, Risk and Regulatory en PwC México, con especialización en el desarrollo e implementación de estrategias de seguridad y privacidad de la información en proyectos complejos enfocados en la transformación de los negocios. Tiene más de 23 años de experiencia trabajando en la área de ciberseguridad, privacidad, consultoría de procesos, gestión de riesgos, sistemas y control interno. Es egresado de la Universidad Tecnológica del Centro en Venezuela, de donde se tituló como ingeniero en información. También cuenta con un título de gestión de proyectos y es miembro activo de la ISACA, capítulo Monterrey. Además cuenta con las siguientes certificaciones: CISA, CRISC, CPDPSE, ITIL, SAP-MM, ISPS, Code Internal Auditor. También nos acompañará Susana Pino, directora en la práctica de Risk Assurance Services en PwC Panamá. Cuenta con más de 20 años de experiencia liderando y ejecutando auditorías de sistemas, auditorías basadas en riesgo, controles en los procesos de negocio, evaluación de la madurez de los controles de tecnología, seguridad y ciberseguridad, optimización de los procesos de tecnología y fortalecimiento del control interno de las organizaciones. Es ingeniero de sistemas, egresado de la Universidad Politécnica Luis Caballero Mejía, con un posgrado en seguridad de información en la Universidad Central de Venezuela. Queremos hacer de este webcast interactivo con nuestros participantes, por lo que estaremos realizando poolings en algunos puntos de las presentaciones. Igualmente, durante el webcast podrán escribir sus preguntas en el chat, las cuales con gusto contestaremos al final del webcast. A todos aquellos que dieron su autorización para ser contactados, les estaremos haciendo llegar a través del correo electrónico el link de YouTube, donde podrán ver este y otros webcasts realizados por PwC Interaméricas. Agradecemos su participación y esperamos que la información recibida sea de gran utilidad. Le cedo la palabra a nuestro primer expositor, Jonathan Parada. Muchísimas gracias y gracias por haberme invitado. La verdad es que es un verdadero honor poder estar con ustedes la mañana de hoy y conversar de este tema, pues que tiene a muchas instituciones, particularmente aquellas que son clientes de Swift, pues ocupadas en el cumplimiento de este tema, ¿no? Y esa es la idea, poder conversar con ustedes de nuestras experiencias, de lo que hemos visto en el mercado, de la evolución que ha tenido todo el framework, y estaremos conversando con ustedes entonces durante la próxima hora, ¿no? Como bien comentaba Miriam, para los participantes que tengan alguna inquietud, por favor, en la sección de Q&A, pues coloquen sus dudas y allí iremos contestando. Tendremos un espacio al final. Pero bueno, antes de entrar en materia, sé que muchos de los que están conectados, si no que todos, conocen qué es el Swift, pero bueno, si hay alguno que está conectado y no conoce aún de qué se trata el Swift, básicamente Swift es una plataforma de mensajería que opera pues a nivel global para hacer entonces las transmisiones de mensajes o lo que son los movimientos de dinero, ¿no? A nivel global. Digamos, uno de los temas relevantes también para el tema de Swift es que hoy en día operan inclusive más de 11.000, creo que en la página ya está actualizado como más de 12.000 organizaciones bancarias y de valores. Hacen especial énfasis inclusive en organizaciones bancarias y de valores, pero la realidad es que Swift está abierto inclusive para organizaciones que tienen operaciones de tesorería a nivel global para cualquier tipo de institución, inclusive no financiera, que tiene pues operaciones a nivel global y que utiliza el SWIFT para hacer el movimiento de dinero, ¿no? Entonces, obviamente tomando en cuenta que estos son áreas muy susceptibles, ¿verdad? Todo el tema del dinero es lo que ha llamado a SWIFT y vamos a hablar inclusive del antecedente, por qué surge este programa
y este framework que implementa Swift desde 2017. Y es que básicamente en 2016 se perpetró un incidente a través del Banco Central de Bangladesh, donde enviaron instrucciones a través de SWIFT por un monto total de 951 millones de dólares, ¿no? De ese total de instrucciones que fueron enviadas, se lograron procesar 101 millones de dólares por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Pues es uno de los incidentes más grandes que ha ocurrido en los últimos años a nivel de movimiento de dinero. De esos 101 millones de dinero, pues inclusive los atacantes, ¿verdad? Lograron blanquear alrededor de 81 millones de dólares, principalmente a través de casinos, y otros 20 millones pues fueron recuperados en esa desviación. Básicamente se descubrió pues todo el tema del ciberataque en ese momento, cuando detectaron que los atacantes habían escrito mal la palabra foundation en la instrucción, y eso llamó la atención a través de los propios controles que tiene implementada la institución, y el banco de enrutamiento pues le pidió aclaración, en este caso el Banco de Bangladesh, para que aclarara, ¿no? Por qué estaba el tema de esa palabra, y ahí entonces lograron detectar y detener esa transacción, ¿no? Eh, Básicamente, después de análisis que llevó a cabo Swift, se dio cuenta que se había perpetrado este incidente no tanto por la infraestructura propia de Swift, sino a través de el sistema, ¿verdad? De, digamos, del lado de la infraestructura del Banco de Bangladesh fue el que fue perpetrado, ¿no? A través de él fue el que lograron entrar, lo que se conoce como un ataque de man in the middle. Y entonces es así como Swift, digamos que de alguna manera, una de las cosas que ellos comentan mucho es, pues ya yo le he invertido a mi infraestructura, por eso es de lo que ofrecen, pues una infraestructura segura para hacer esos movimientos o comunicaciones, para hacer los movimientos de dinero, pero esto definitivamente fue catalítico, ¿verdad? Para crear todo lo que es el programa de seguridad, o lo que se conoce como el Customer Security Program por sus siglas en inglés. Entonces, hablemos un poco de qué se trata este programa, ¿no? Swift básicamente emite el programa para impulsar en su comunidad, ¿verdad? Una mejora en la seguridad. Pues les comentaba hace un momento, Swift invierte mucho en todo lo que es la infraestructura desde que él recibe el mensaje, pero una de las cosas que veía, pues a través de este tipo de ataques de man in the middle, donde puedo yo cachar pues alguno de mis clientes y perpetrar el sistema, entonces busca implementar este programa para reforzar la seguridad en sus clientes y tener más transparencia. O sea, cuando llegue a ocurrir un incidente, inclusive que se pueda compartir a través de la comunidad y se incrementen las alarmas, los controles para detener cualquier tipo de incidente. Sí tiene la filosofía, digamos, allí Swift, que plantea pues todo el tema de control continúa siendo pues los primeros responsables, cada uno de los clientes, cada una de las instituciones con las que operan a través de Swift. Pero bueno, a través de este programa lo que busca entonces es minimizar los riesgos. Básicamente se enfoca en tres áreas principalmente todo el programa: en proteger y asegurar el ambiente local, que eso es lo que pide es, pues, a través de los controles que tú implementes, pues, de cómo vas a asegurar que tu ambiente, tu infraestructura, tus procesos, ¿verdad? Van a ir minimizando los riesgos que pueden estar presentes hasta que me entregues a mí el mensaje que yo tengo que enviar a la otra entidad. Busca también entre las contrapartes, ¿verdad? Porque finalmente ese mensaje va a llegar a alguien más, prevenir y detectar fraudes en esas relaciones comerciales, esto a través de la definición entonces de controles específicos para ello. Y otro de los áreas donde se enfoca es básicamente en la comunidad, ¿sí? Por todo lo avanzado que pueden ser hoy en día los ataques, pues de cómo frente a un tema de incidente se va a compartir información y que se prepare entonces la comunidad ante amenazas que puedan ocurrir.
Más adelante, de hecho, vamos a conversar un poquito más sobre cómo está estructurado ese framework que fue emitido por Swift, que básicamente está agrupado en principios, objetivos y controles. Pero antes de ello, quisiéramos comentar inclusive un poco sobre lo que ha sido la historia o sí, la historia, la evolución que ha tenido el Swift, ¿no? Vimos que desde 2016 se empieza a promover todo el programa. En 2017, entonces, se hace la publicación o la descripción de todos los controles con la versión pues, 1 del framework. Y básicamente se pide a todos los clientes de Swift que deben autocertificarse, ¿no? A través de un portal que creó para ese fin, para el programa, donde entonces tendrían que cada uno pues, de los clientes de Swift pasar a través del framework de control y reportar entonces cuál era su nivel de cumplimiento o en el caso de aquellos que no cumplieran, digamos, con el objetivo de control, pues estaba la opción o está la opción dentro del portal que se indicara que no está en cumplimiento, pero se abría entonces una ventana para definir entonces un plan de remediación y la fecha en la que podía ser corregido ese tema. Entonces, pues a partir de allí, entonces comienza el proceso ya para el primer trimestre de 2018, de ese proceso de remediación. Es lo esperado entonces para que se vayan corrigiendo los temas. Y así como viene haciendo Swift cada año, en el mes de julio, vuelve a revisar el framework para ver si hay alguna mejora que tiene que emitir a sus clientes. Entonces, emite entonces un nuevo framework con el que el cliente debería hacer su certificación para el año siguiente, ¿no? Comienza a incrementar el nivel digamos, de escrutinio para lo que es la certificación y vamos a ver ahorita inclusive con una gráfica de cómo ha ido evolucionando por el número de controles que pide y la precisión en los temas de los objetivos de controles, así como hace todo ese incremento en el tema del escrutinio, ¿no? Continúa el ciclo, esto es entonces una certificación anual para el 2020, realmente a raíz de todo el tema del COVID, la pandemia, Swift reconoce entonces que, pues, digamos, la comunidad entera está enfocada en muchos temas de llevar su operación al trabajo remoto, etcétera. Continúa con el trabajo de autocertificación, pero digamos, pone on hold lo que es la certificación en 2020 con el framework que aplicaría 2020 y le pide a sus clientes, pues, certifícate, igual tienes que hacerlo para diciembre de 2020, pero puedes hacerlo con la versión de 2019, ¿no? Entonces, ya emite entonces lo que es el framework para la certificación de 2021 y es aquí donde viene un cambio muy interesante, además de que se adicionan nuevos controles obligatorios dentro de la autocertificación. Hasta este momento, lo que había pedido Swift es, pues, autocertifica que estás en cumplimiento con el framework que yo emití para cumplir todas esas áreas de enfoque. Pero esa autocertificación la puede ser directamente la primera línea de defensa. ¿Quién es la primera línea de defensa? Pues quien opera directamente a través del sistema las áreas de seguridad de la información, que obviamente proveen el conjunto de controles que están definidos. Entonces, eran esas áreas las que hasta este momento han venido certificando el cumplimiento. Pero ya a partir de este año, de 2021, se incorpora un nuevo requerimiento donde solicita que tiene que haber una evaluación independiente, ya por una segunda o una tercera línea de defensa. Que inclusive, dice Swift, pues esta evaluación independiente no necesariamente tiene que ser realizado por un tercero, pero podría ser realizado por un tercero en el caso de que alguno de los requerimientos que los vamos a ver más adelante no se cumplan o puede ser realizado también por áreas internas que cumplan con estos requerimientos, que principalmente van a estar orientadas a temas de independencia y de competencias, digamos, pero lo vamos a ver más adelante cuáles son esos requerimientos específicos. Aquí queremos inclusive hacerles una pregunta a través del pool question, si pueden abrir pues la encuesta, si me ayudan aquí a lanzarla. Básicamente queremos conocer si su organización cuenta con personal calificado para ejecutar una evaluación operativa orientada a la seguridad cibernética según un estándar de la industria
como el PCI o el ISO 27001, el NIS 853, el marco de seguridad NIS, o el CSP o el CSCF, que es el propio framework que emite Swift, ¿no? Entonces, pues por allí tienen el pull questions y nos ayudan a responder. Y mientras tanto, pues yo avanzo hacia nuestra siguiente lámina para hablar un poco de la evolución, ¿no? Básicamente el framework ha venido, digamos, cambiando a lo largo de estos años, desde 2017 que fue publicado, y vemos que el principal cambio ha sido el incremento que ha tenido en el requerimiento, ¿sí? O sea, partió con 27 controles, ya vamos en 31 controles y sobre todo un dato interesante es que en 2017 pedía a sus clientes que confirmaran esos 16 controles mandatorios u obligatorios, ¿sí? Hay otros controles que están como recomendados, que también pueden ser reportados, pero sobre todo se hace énfasis sobre todos esos controles obligatorios. Y ya en 2021 estamos hablando de 22 controles obligatorios. Entonces, definitivamente ha venido cambiando, incrementando pues el nivel que requiere de cada uno de sus clientes e incorpora entonces lo que es esa evaluación independiente para darle más objetividad a todo el programa y entonces tener pues mayor certeza de que lo que están certificando sus clientes a través del portal pues tiene, digamos, las conclusiones esperadas, ¿no? Tenemos un gráfico básicamente con la evolución, cuáles son los controles que han venido, digamos, incorporándose como parte de la certificación de esos controles obligatorios. Este material lo vamos a compartir con ustedes para que lo tengan allí de soporte. Pues no voy a entrar en detalle, digamos aquí el dato más relevante que queremos compartir con ustedes es que definitivamente este framework viene evolucionando, el requerimiento cada vez es mayor, por lo tanto, pues tenemos que ir definitivamente, digamos, adaptando y cumpliendo los temas que están siendo requeridos. Pero bueno, ¿qué nos pide básicamente Swift a través de sus objetivos, principios y los controles en particular, ¿no? Vimos que las áreas de foco tienen que ver con que tú asegures tu ambiente, que las contrapartes conozcan y limiten el acceso, que se detecte y se responda ante un incidente, ¿no? Entonces, básicamente se agrupa el framework a través de estos 8 principios donde busca, bueno, que se restringe el acceso a Internet, que hay una protección de los sistemas críticos que forman parte del entorno general de tecnología de información en los cuales opera el SWIFT, reducir esa superficie de ataque y vulnerabilidades, ¿verdad? A través de un análisis muy, digamos, revisado sobre lo que es la arquitectura, tener protección física también del ambiente, prevenir el compromiso de credenciales, esto es en combinación con el tema de gestión de identidades, acceso y segregación, pues entonces limitar muy bien los accesos, no solo a nivel aplicativo, pues sino también de sistema operativo, base de datos, etcétera, de redes. Detectar cualquier actividad anómala, pues todo el tema del monitoreo continuo que debe realizarse tanto en el sistema o en los registros transaccionales y ante el evento de un incidente, pues cuál va a ser tu respuesta y cómo vas a intercambiar entre la comunidad, pues estos temas para alertar justamente y encender entonces lo que tiene que ver con la atención, en este caso, a un incidente, ¿no? Entonces, tenemos que para el 2021 básicamente está agrupado el framework en esos 31 controles, 22 de ellos son obligatorios y 9 son controles opcionales. Ahora, hemos visto que realmente el Swift pues emite este framework para ayudar a la comunidad a que se incremente pues todos los mecanismos de control y reforzar entonces justamente el tema de seguridad para minimizar riesgos o impactos. O sea, no es un tema regulatorio como tal, ¿no? Sí, pero sí exigido, digamos, para la plataforma. Entonces, frente a estos temas también, pues, ¿cuáles son los riesgos a los que me puedo enfrentar si no reporto yo el cumplimiento con el framework?
Bueno, básicamente tienes el tema reputacional porque incumplir podría resultar en daños a la marca o pérdida de confianza en clientes, sobre todo tomando en cuenta que las instituciones financieras o de valores pues son las más susceptibles y las más atacadas, de acuerdo a las estadísticas que hemos visto, de hecho, en los últimos años. Y si sumamos a esto, de hecho, que el consumidor cada vez más, de hecho, la pandemia nos ha obligado a digitalizar, pero de manera vertiginosa, o sea, se ha aumentado todo lo que tiene que ver con la digitalización y definitivamente cada vez más, pues el consumidor frente a esto, inclusive por estudios que hemos realizado, al menos un 80% indica, si yo supiera que mis datos no están siendo manejados de manera correcta, pues me iría a la ventanilla del frente. Entonces hay que cuidar mucho definitivamente estos temas porque frente a un incumplimiento de esta naturaleza, pues se podría ver afectada la marca. Hay un riesgo operacional evidente porque si se incumple, pues puedes exponer la institución en todo lo que es tu proceso de pago. Y desde el punto de vista regulatorio, mencionaba hace un momento que el SWIFT de manera propia, pues no es una regulación, pero sí que sabemos que SWIFT, por ejemplo, caso México, pues va muy de la mano con Banco de México, con Banxico, sí, para todo lo que es la aplicación y obviamente, pues aquí en este caso, los entes reguladores están al pendiente, pues si no estás en cumplimiento, un tema que te pide un servicio privado para todo lo que es tus operaciones globales en el proceso en tu sistema de procesos de pago, pues podría activar las alarmas para los entes reguladores que sí tienen que estar, obviamente, monitoreando en cada uno de sus países, pues el cumplimiento con el sistema de pago y al activar estas alarmas, pues podría originar que vengan inspecciones sobre lo que se aplica al sistema de pago y las regulaciones que tengan cada uno de los países. ¿Quiénes son los afectados o a quién impacta este tema del cumplimiento? Básicamente, pues todo lo que tenga que ver con gobierno corporativo en bancos, o sea, para clientes de SWIFT, todos los clientes que tengan un código identificador de banco o el BIC, deben certificar a través de este framework, pero no solo las entidades, digamos, financieras como tal, ¿no? No hablando solo de bancos y servicios de valores que tengan SWIFT, sino también, pues puede ser una empresa manufacturera o una compañía con cualquier otro giro que utiliza el SWIFT, tiene pues tesorerías corporativas, pues a ellas también les aplica lo que es la certificación del SWIFT. E inclusive, pues hay algunos de ustedes que pueden usar también servicios de terceros para toda la operación del SWIFT, que realmente la operación que tienen ustedes desde el punto de vista de infraestructura es más pequeña, porque hay un Service Bureau que hace toda la transacción, pues también aplica todo el tema de certificación. Vamos a ver un poquito más adelante, inclusive, lo que tiene que ver con entender cuál es la arquitectura que yo tengo de servicio para ver entonces cuál de esos controles del framework me aplica. Bien, y básicamente la política de SWIFT, pues lo que busca es promover entonces esa autocertificación del SWIFT a través del framework emitido, puede otorgar acceso a sus contrapartes, o sea, hasta ahora realmente como ocurre es que cada cliente o cada entidad hace su reporte de autocertificación en el portal de SWIFT, eso queda privado entre SWIFT y, pues el cliente, ustedes directamente, pero alguna contraparte podría eventualmente entonces solicitar acceso del cumplimiento en relación al SWIFT y bueno, tendrían entonces que autorizar pues el usuario que acredite, aprobar que tengan acceso a esa información para ver cómo están en relación al cumplimiento, ¿no? Entonces, SWIFT promueve mucho todo este tema y que se haga el seguimiento a las actividades que vayan a cumplir y mejorar la seguridad. Esto es, pues, frente a algún control que no esté cumpliéndose, allí el objetivo de control, pues, sí crear las medidas de remediación y trabajar en esos planes de acción para reforzar todos los mecanismos de seguridad. Ahora, ¿cómo impacta también estos cambios a cada uno de ustedes que tienen SWIFT? Básicamente, SWIFT, pues, de hecho, lo indica, ¿verdad? De manera abierta a través de sus comunicados y conjunto de instrucciones, guías que publica, que se pueden reservar el derecho de informar
supervisores y otras partes, o sea, supervisores sobre todo para aquellas que utilizan el Service Bureau, eh, de todo lo que es el cumplimiento, ¿no? Y hace especial énfasis, pues, para aquellos que no hayan presentado la certificación entre los meses que están abierto el portal para hacer la certificación, que es entre julio y el final de cada año o el 31 de diciembre de cada año, o quienes no hayan podido certificar el cumplimiento de controles de seguridad obligatorios, para aquellos que se conectan a un proveedor de servicios que no cumplan, ¿no? Entonces, definitivamente aquí es ese llamado de alerta que, a pesar de no ser un tema regulatorio propiamente, pues sí para el portal, y eventualmente más adelante pudiera venir pues alguna medida allí por el uso propio del SWIFT. Bueno, aquí es un poco del recuento de lo que sucedió en 2020, donde básicamente SWIFT, frente a todo lo que fue, digamos, esas medidas para ir al trabajo remoto ocasionado por la pandemia, pues decide básicamente que el cumplimiento o el reporte a finales de 2020 se realice con el framework que operaba el año anterior, ¿no? Entonces, básicamente los temas que tenemos allí. ¿Y cómo sé entonces cuáles son los controles a los que yo debo cumplir? Hablábamos hace un momento que básicamente el framework está contemplado para este año en 31 controles, 22 de ellos obligatorios, pero la realidad depende del tipo de arquitectura que tú tengas establecido para conectarte con Swift, es el que va a marcar la pauta de cuáles son el conjunto de controles que te aplican, porque hay diferentes esquemas. Inclusive en las propias guías hay mucho material para entender bien, pues, con base en mi infraestructura, cuál es el tipo de arquitectura que me aplica. O sea, esto es clave para definir básicamente cuál es el alcance que me va a aplicar desde el punto de vista del framework. Hay 5 arquitecturas que son las que están señaladas. Las primeras 2, pues, son las que tienen, digamos, donde ustedes tienen mayor infraestructura para todo lo que es la operación antes de entregar el mensaje a Swift propiamente, por lo tanto son las que van a tener, pues, que reportar el cumplimiento con todos los controles o el mayor número de controles que están establecidos dentro del framework. Y de acuerdo entonces a cada una de sus arquitecturas están, pues, las siguientes, que de hecho podemos ver acá en el cuadro, donde básicamente, de acuerdo a cada una de las arquitecturas, en estos que son el listado de controles obligatorios, pues cuáles son los controles que me aplican de acuerdo al tipo de arquitectura que yo tenga. Inclusive digamos, si tuvieran allí algún tema para confirmar cuál es la arquitectura que me aplica a través del mismo Swift, podrían hacerlo. He tenido clientes donde inclusive, pues, de acuerdo a la infraestructura, confirmamos una arquitectura, y después Swift inclusive viene y precisa allí, pues, con el cliente: no, la arquitectura que te aplicaría es este tipo de arquitectura. Entonces pueden también hacer esa confirmación con el soporte de Swift. Y bien, aquí tenemos otra pregunta del pool question. Básicamente, quisiéramos conocer si su organización ha iniciado ya el proceso de evaluación independiente. Entonces ahí les dejamos, pues, un espacio para responder mientras avanzamos a todo lo que tiene que ver con la arquitectura de controles recomendados. También va a marcar la pauta, pues, de cuáles son esos controles recomendados que también te aplican de acuerdo a tu arquitectura. Bien, ahora igual le doy el pase a Susana para que nos explique, nos ilustre sobre lo que tiene que ver esta evaluación independiente, que es un requerimiento clave ahora este año. Muchas gracias, Jonathan. Bueno, buenos días para todos. Sí, le queremos compartir un poquito más de información con relación a lo que es este requerimiento y esta evaluación independiente, en qué consiste, ¿no? Entonces, desde en 2020 surge, digamos, se publicó el marco de la evaluación independiente, y como ya se mencionó anteriormente, pues dado el tema de la pandemia, pues se hizo
se pospuso para el cumplimiento que sea el 31 de diciembre del 2021, ¿no? La evaluación puede ser interna o externa. Esta evaluación, cuando hablamos de una evaluación externa independiente, pues estamos hablando de asesores que deben de contar con todas las certificaciones y que, por supuesto, también demuestren pues, independencia y objetividad en todo lo que es el resultado de estas evaluaciones. Cuando hablamos de la evaluación interna, cuando se hace internamente, pues puede también, pues ahí no hay, SWIFT no está forzando a que tenga que ser un externo, puede ser con sus equipos ya sea de auditoría interna, puede ser el área de riesgo también, podría ser un área de control interno, que la puede estar ejecutando y lo importante es que puedan demostrar la independencia y que tenga también el conocimiento y que tenga también las certificaciones que son requeridas. Entonces, el tema de la independencia igual lo vemos un poquito más adelante, pero sí hacemos mucho énfasis porque dado que las áreas de seguridad están involucradas en lo que son los dueños de algunos de estos procesos y quienes son los encargados de publicar estas evaluaciones, entonces es importante revisar esa línea de reporte, ¿no? La línea de reporte que tiene y que se logra evidenciar esa independencia, ¿no? Para los años siguientes, pues si hay una nueva marco, si SWIFT establece un nuevo marco, pues en este caso pues habría que hacer una nueva evaluación. De todas maneras, SWIFT da 2 años que podrían estar válidos siempre y cuando no haya cambiado nada dentro de la estructura tanto del marco como en la arquitectura y los controles que tenga cada una de las organizaciones. Entonces, creo que eso por este lado. Luego vamos a la siguiente. Y en cuanto a lo que es dentro de lo que es la evaluación independiente, pues tenemos varios tipos. Ya también hemos delineado ahí algunos aspectos, como el tipo de evaluación que es la autoevaluación, que ustedes ya, digamos, han estado viviendo esta dinámica en la cual las áreas pues, responsables de estos controles pues, realizaban estas evaluaciones. Esta la realiza, como se indica, la primera línea de defensa y, bueno, a partir del 2022 sigue siendo voluntaria, pero no va a entrar como en cumplimiento. Solo la autoevaluación no va a ser suficiente a partir de hecho, del 31 de diciembre del 2021. Luego tenemos la evaluación estándar de la comunidad, que en este caso, como vimos, puede ser interna, puede ser externa. SWIFT abre desde julio hasta diciembre, pues abre la ventana para que se puedan estar publicando estas evaluaciones. Y bueno, esta es la que comentábamos, puede ser tanto elaborado por un asesor o puede ser por sus equipos. En cuanto a lo que es la evaluación obligatoria de SWIFT, aquí SWIFT pues, puede ser que haga seleccione muestras de sus usuarios y exige, digamos que, o le aplica lo que es una evaluación y para lo cual entonces en estas evaluaciones ya igual con el marco establecido por ellos, pues entonces le pueden estar haciendo evaluaciones a cada una de los usuarios de SWIFT. Entonces, de aquí creo que es importante, pues dentro de estos tipos de evaluaciones, creo que lo primero, cuando se hace una evaluación que se está haciendo bajo estos controles que son obligatorios, pues lo que es importante que ustedes consideren primero, todas las evaluaciones tienen que contener los controles obligatorios como mínimo. Algunas organizaciones podrían también incluir los controles recomendados para ver también cómo están en cuanto a su nivel de madurez y ver qué otras cosas se pueden estar fortaleciendo. Pero lo primero es que puedan identificar cuáles son esos controles, evaluar esos controles obligatorios, dependiendo de la arquitectura que ustedes tengan. Entonces, lo primero que tienen entonces que identificar la arquitectura, identificar cuáles son los controles estos obligatorios y también en cuáles instancias se va a estar aplicando, ya sea la instancia productiva donde se ejecuta todas las transacciones de SWIFT o también las de contingencia, que son los entornos que puedan ser de recuperación o de respaldo. Entonces, esto es importante establecerlo desde el inicio del trabajo porque
tienen que ver hasta dónde los tiempos, tienen que ver si tienen que, por ejemplo, contactar a su proveedor que le esté dando contingencia, pues a lo mejor también hay que contactarlo y evaluar controles en esa área. Entonces, es importante que también eso desde un inicio se pueda estar considerando. También tenemos que los usuarios pues deben de definir completa entonces estos controles, las evaluaciones, bueno, pueden, digamos, estas evaluaciones van a ayudar a que el ambiente, pues ustedes también puedan sentirse seguros y que en alguna evaluación que Swift les vaya a estar haciendo, pues también estén cumpliendo con todos los aspectos de los controles de Swift, ¿no? En cuanto al enfoque de evaluación, Swift aquí no exige que tenga una evaluación con enfoque de auditoría. ¿Qué quiere decir una evaluación con enfoque de auditoría? Es una evaluación que requiere, digamos, ciertas normas y metodologías. Estos son de lo que ustedes pueden haber escuchado, que son los ISAE 3402 o cualquier alineado a la norma de la ISA 3000, ¿no? Entonces, en este tipo de enfoque de auditoría, pues el requerimiento para poder cumplir con estas normas, que son bastante exigentes, puede convertirse a lo mejor hasta un poco costoso para ejecutarlo. Entonces, es bueno que en este caso, pues que Swift nos ha dado la oportunidad de que pueda hacer una evaluación que también debe considerar, por supuesto, elementos como que sea independiente, que sea objetiva la evaluación, ya sea por el interno o externo, como lo mencionábamos anteriormente, que se confirme también que se están mitigando los riesgos, ¿no? Porque vamos a ver, esto es al final basado en riesgo, ¿verdad? Entonces tenemos una serie de exposición de eventos que puedan existir y ustedes han establecido en sus compañías pues, controles. Entonces, lo importante de esto es que esa evaluación independiente cubra esos controles que mitigan esos riesgos, entonces con distintas técnicas y que tengan una mezcla de evaluación y que sea lo suficientemente robusta como para que pueda entonces darse una conclusión de que si el control es efectivo, si está diseñado bien y si funciona también, si es operativamente efectivo. Y cualquier desviación que se identifique, cualquier brecha que se identifique, pues se debe entonces también dentro de lo que es la carga de la información, decir si a lo mejor está parcialmente el control, pues no está operando al 100%, buscar a lo mejor algunos otros controles que puedan ser mitigantes frente a este riesgo y también se puedan estar entonces viendo si está cubriendo entonces ese riesgo. Y la evaluación lo debe cubrir. O sea, el riesgo de la evaluación puede ser que no se pruebe suficiente, que no se hagan pruebas suficientes. Entonces, allí pues es importante que el tipo de prueba que se vaya a estar aplicando pues sea lo suficientemente robusta como para poder entonces llegar a la conclusión de que si estos controles son efectivos, no efectivos, y en el caso de que puedan existir algún otro control mitigante. Esto, digamos, con relación a lo que es el enfoque del tipo de informe que hay. Otro de los aspectos que refuerza Swift es que se debe hacer con base a riesgo. Y cuando hablamos con base a riesgo, sí, probar a veces todos los controles podría, digamos, representar algo muy extenso. Entonces, de muchas formas, hay varias técnicas. Entonces, si aplicamos a lo mejor muchas pruebas, por ejemplo, hacer 3 pruebas para un control, a lo mejor puede exceder esto, o a lo mejor en un área que no sea tan riesgosa. Entonces, ya conocemos cuáles son los controles que son obligatorios, se tiene uno que enfocar en ese controles obligatorios y también que el tipo de prueba que se vaya a estar aplicando, pues dé como la confianza de poder entonces saber que esa conclusión a la que se está llegando en esa evaluación pues sea lo suficientemente robusta como para poder entonces tener soporte de esa conclusión. Y en el caso de que puedan existir algunos otros controles, que a lo mejor si falló uno, pues entonces también que se puedan estar evaluando y viendo si está sobre todo mitigando el riesgo
Y como les decía, que el nivel, digamos, de profundidad o de alcance o de la cantidad de pruebas que se haga vaya dirigido siempre hacia donde haya mayor riesgo dentro de la arquitectura que tengan ustedes. Aquí les vamos a hacer una pregunta relacionada a lo que es la evaluación independiente que usted ha definido, si solo abarca controles mandatorios. Entonces aquí van a ver la pregunta. Tienen ahí unos segunditos para responder si solo la evaluación independiente solo está considerando controles mandatorios o también está considerando controles recomendados. Sí, ahí me gustaría inclusive, mientras nos ayudan a responder a esa pregunta, eh, adicionar a este tema del riesgo que Susana ya nos explicaba. eh, si yo comienzo a operar ahora con Swift, entonces sé que existe un framework este, de controles de seguridad para los cuales yo debo cumplir. O sea, me puedo hacer la pregunta así como que ese framework me va a dictar inclusive la pauta de cómo voy a implementar el control. Entonces, eso no lo va a traer, ¿sí? Por eso es que hacemos énfasis en este tema de que tiene ese enfoque a riesgos. O sea, el método, el estándar, ya ustedes lo pueden definir, ¿sí? Y lo que sí se enfoca y da esa guía a los evaluadores, en este caso es, pues, si ten la apertura de que cuando vayas a evaluar, no es que tiene que ser bajo un ISO 27001 o bajo el NIST, pues ya cada una de las instituciones define cuál es el estándar que va a utilizar para implementar su sistema de control, en este caso sus mecanismos de control de seguridad, pero sí que, pues obviamente lo que implemente, pues tiene que ser capaz de minimizar el riesgo de cada uno de los controles que busca el framework de Swift. Bueno, seguimos entonces, gracias Jonathan. En cuanto a lo que son los requerimientos para esta evaluación independiente, pues uno de los elementos que hemos mencionado está la independencia y objetividad. Cuando se utiliza, por ejemplo, un departamento interno, si ustedes han decidido hacerlo con sus equipos, entonces para ejecutar esta evaluación es importante que tomen medidas necesarias de ver niveles de reportes, por ejemplo, a quién le reporta el área que va a emitir o que va a realizar esta evaluación, que no haya, por ejemplo, un nivel de reporte hacia las áreas, hacia el CISO, hacia las áreas, digamos, que son responsables de la efectividad de estos controles, ¿no? Entonces, ese es un punto bien relevante que pueda quedar, digamos, claro y ustedes lo puedan sustentar. Por eso que mencionamos anteriormente, es bueno que sean áreas como auditoría interna. Al final, auditoría interna sí cuenta con todas las calificaciones que pide el evaluador debe tener, como por ejemplo que tenga las certificaciones ya sea de PCI, de ISO, NIS o algunas de estas, pues lo puede entonces estar realizando y que tenga también, por supuesto, la experiencia en hacer este tipo de evaluaciones de sistemas, ¿no? Entonces, en este caso, pues está el evaluador y en el caso que sea un externo, la empresa debe considerar también, cuando ustedes la seleccionen, deben de considerar que tenga toda esta expertise también, que sea, digamos, que cuente con tanto certificaciones como el expertise suficiente. Ahí dentro del material que Swift proporciona, pues allí ustedes van a tener como una guía de qué es como lo mínimo que deben de requerir del proveedor en el caso de que sea un externo y también, pues si es un interno, también demostrar toda esta experiencia, ¿no? Y bueno, a pesar de que pues Swift no obliga a que sea una certificación particular del evaluador, pues sí hace mucho hincapié en el tema de la experiencia y el conocimiento. Entonces aquí sí es importante pues que ustedes se aseguren de eso, ya sea interno o sea externo. En el siguiente pues podemos ver los métodos de evaluación para este tipo o las técnicas pues, que se pueden estar implementando en este tipo de evaluación. Pueden ser consultas, ahí por supuesto que se requiere que se haga el entendimiento, entender, pueden hacer indagaciones, pero no es suficiente, ¿verdad? Entonces
También tienen que hacer inspecciones dependiendo de los controles. Si, por ejemplo, se va a obtener o se va a evidenciar alguna configuración del sistema operativo, alguna configuración de sus herramientas de vulnerabilidades, de monitoreo de vulnerabilidades, pues tienen que inspeccionar esto, y por medio ya sea una combinación, inspección, observación, pues eso entonces sería suficiente. Lo importante es que, como lo mencionamos anteriormente, a nivel dependiendo del riesgo que esté mitigando el control que vamos a probar, deben ser suficientemente robustas esas pruebas como para poder tener una conclusión. Aquí un aspecto importante pues es el de la evaluación remota, que en el caso pues de esta situación, digamos, mundial pues que tenemos, en algunos casos se puede estar limitando a que no se puedan hacer evaluaciones físicas o in situ, y Swift, digamos, allí propone pues algunas y que son válidas para cualquier enfoque de auditoría o de evaluación, que si, por ejemplo, hay controles que ya sea revisar, inspeccionar las políticas, procedimientos, por ejemplo, bueno, se pueden utilizar print de los documentos y poder evidenciarlos y verlos en alguna sesión, o lo puede compartir el usuario de Swift, ¿no? También si hay, por ejemplo, controles físicos que podrían haber, también sugiere, puedes hacer videos, grabaciones que puedan entonces, te permitan también evidenciar esto. Entonces, y por supuesto también tener luego reuniones con los involucrados y dueños de cada uno de los controles para poder entonces complementar todo este entendimiento. Así que la evaluación remota es algo que se permite, pues tanto como un enfoque de auditoría o un enfoque de evaluación, pues Swift lo pone allí como algunas de las, entendiendo pues la situación mundial en la que estamos, pues es válido, ¿no? Entonces, lo importante es que se cubran con el nivel de pruebas, digamos, que ustedes vayan a estar aplicando para cada uno de estos controles. En la siguiente lámina, pues vamos a ver entonces la evaluación de servicios administrados y provistos por terceros, ¿no? Aquí les presentamos como estos 4 aspectos, digamos, que es como un flujo en el cual que lo primero que hacer es identificar cada componente que tiene su arquitectura para saber si hay un servicio de tercero que se tenga que considerar en esta evaluación. Comunes, por ejemplo, que se utiliza el servicio de alojamiento de servidores de datos, o también hay algunos servicios relacionados a monitoreos de seguridad. Entonces, lo importante es que en esta primera etapa, en este punto 1, pues puedan identificar si hay algún proveedor en medio que esté ejecutando alguno de los controles, ya sea en el ambiente productivo o en el ambiente de contingencia, en la cual se deba entonces incluir dentro del alcance del trabajo. Como segundo aspecto, pues los aspectos relacionados a qué tipo de evidencia va a ser para nosotros suficiente en el caso de que se esté utilizando un tercero, como ya, si por ejemplo ustedes han contratado a un asesor para que les haga este trabajo, cómo se va a comunicar, ¿no? O sea, cuál es la responsabilidad que va a tener esa organización en cuanto a lo que es el control, y cómo va a ver qué forma el evaluador va a conectarse o va a evidenciar y aprobar esos controles que están en esta parte tercera, ¿no? Entonces, el evaluador también debe ver si directamente se pueden hacer las pruebas. A lo mejor, por ejemplo, si hablamos del caso de alojamiento de centro de datos, si el evaluador va a hacer la inspección, validar que los controles del tercero existan, o si ese tercero, como último punto, pues tiene un informe, ha sido, digamos, evaluado por un independiente también, y cuente con un informe de un ISAE, bajo ISAE 3000, por ejemplo, o un SOC 2, ¿no? Entonces, en este caso, este tipo de informes, pues también tiene hay una obligación, pues también de revisar que el informe sea, ya sea por una persona idónea, por una compañía idónea, que tenga el alcance suficiente, que sea reciente, o sea, que por lo menos esté de los últimos 2 años, al menos de los últimos 2 años,
que cubra todos los controles que para la organización usuaria de Swift puede estar reposando en confianza en estos controles y que si en el caso de que existan algunas brechas, por ejemplo, también qué parte el usuario de Swift tiene implementado, a lo mejor si tiene implementado algunos controles que si dado algunas brechas que pueda tener este tercero, requiera probarse, ¿no? Entonces, incluso en este tipo de informes también hay una sección que siempre se incluye en lo que son los controles que debe tener la entidad usuaria, o sea, en este caso, el usuario de Swift. Porque en el caso de este tercero, pueden tener varios controles, pero sí, por ejemplo, en el control relacionado con el monitoreo de seguridad, si el tercero realiza una parte, pero el análisis final lo realiza el usuario de Swift, pues son controles complementarios, ¿no? Entonces, es importante también identificar cuáles son los controles los que cubre el tercero y cuáles se complementan con los controles que tengan ustedes en sus organizaciones. Entonces, digamos, estos tipos de informes pues tienen allí su complejidad. Es importante gestionarlos con tiempo también, que el proveedor se los gestione con tiempo para que puedan entonces dar tener la oportunidad, ¿no? O sea, que puedan ustedes obtener el informe, revisarlo y que puedan entonces cumplir también con los tiempos, que ya sabemos que es hasta el 31 de diciembre. Como el último aspecto, pues tenemos relacionado a lo que es el resultado de la evaluación. Entonces, aquí en cuanto a lo que es el resultado de la evaluación, lo que se debe, ya sea el interno o externo, debe de dar el detalle, o sea, un informe en el que detalle cuáles son los resultados de esos controles, si cumplen, si no cumplen o si cumplen parcialmente, porque al final esa es la información que se va a tener que subir en la plataforma. Entonces, bueno, eso sería parte, digamos, de lo que es el informe, y lo otro que es una carta que debe de concluir de que este informe es independiente y que fue objetivo, ¿no? Ya sea igual tanto para interno o externo, debería de certificarse pues esa independencia, ¿no? Creo que estos eran los temas como más relevantes dentro de los datos que se tienen que subir a la plataforma. Pues allí están el tipo de arquitectura, el nombre, se tiene que colocar todo lo que son los resultados de los controles y no la certificación como tal, o sea, el informe no es algo que se tenga que adjuntar, pero estos documentos sí se tienen, digamos, que tener disponibles para el caso de que si Swift lo requiera, pues lo puedan ustedes entonces proporcionar. Bueno, yo creo que esto por aquí, y luego tenemos en la siguiente lámina cómo nosotros como firma hemos estado abordando este tipo, digamos, de cómo hemos estado respondiendo. Pues uno de los aspectos que hemos hecho han sido evaluaciones de Swift, del programa como tal, identificar brechas, acompañar también en procesos de remediaciones y retesteo en el caso de que haya sido requerido esto, ¿no? Y luego también pues ser parte de equipos de auditoría interno para apoyarlos en algunas áreas que posiblemente no tengan el conocimiento o las certificaciones que son requeridas. Y bueno, otras experiencias de ciberseguridad y de evaluaciones, pues que también hemos estado participando. Entonces, no sé, aquí Jonathan, si quieres complementar algo más. Sí, pues básicamente, definitivamente es un framework que está nuevo, inclusive las primeras de cambio cuando vino todo el tema de reporte, definitivamente hemos apoyado pues a establecer el marco, digamos ya aterrizado, como decimos aquí en México, o sea, bajar realmente del framework de lo que es requerido en el objetivo. Bueno, en mi compañía entonces, ¿cómo aplica? Entonces, hemos desarrollado un conjunto de aceleradores que nos permiten tener el mapeo completo con los distintos estándares del mercado que van a cumplir directamente con esos objetivos de control y establecer entonces como tal el marco, ¿no? Y así también pues hemos visto que ahora en los temas de
de certificación con esta evaluación independiente, pues hay compañías que, o sea, incluso si tienen equipos de auditoría interna, quizás, pues, o no estaba dentro del plan de auditoría o las competencias, tú sabes, como son requeridas muy específicas para temas de cyber, pues apoyarlos en todo lo que se requiere desde el punto de vista más técnico para llevar a cabo las evaluaciones. Entonces, bueno, creo que ya en aras del tiempo, Sí, agradecerles. no sé si tienen alguna pregunta, pues la pueden hacer por acá y también nos pueden escribir también por si tienen alguna pregunta, pues también se la podemos aclarar posteriormente. A ver. Preguntan si compartiremos la presentación. Yo entiendo que sí, ¿no, Susana? Sí, se va a enviar a Sí, todos los... incluso la presentación, si ustedes han dado el permiso, se la podemos compartir y el video completo pues va a estar, se les comparte el link. Bueno, por aquí se unió nuestro socio también Manuel Pérez Brose. No sé si quería dar alguna Sí, no, palabra. gracias Susana. No, agradecer a todos los participantes que nos acompañaron hoy. Yo creo que, bueno, PwC, como parte de esa responsabilidad que tenemos con nuestros clientes y nuestros amigos, trayendo temas importantes eh, para siempre mantenerlos al día de los nuevos requerimientos y este tema eh, de esta herramienta que es SWIFT, que quizás lo utilizan principalmente nuestras instituciones financieras en la región. Creo que son temas muy oportunos, dado al cumplimiento que se tiene al final del año. Así que creo que ha sido el programa muy interesante. Agradecerle a Jonathan Parada de México que nos ha acompañado hoy con su experiencia. Igual a todo el equipo de Interaméricas que nos apoya, Susana, Sara, y que estuvieron preparando el material para compartirnos en esta hora. Así que agradecerle a ustedes el esfuerzo que hemos hecho. Espero que a todos los que han participado, espero que le hayan aprovechado y que puedan ir nuevamente a sus instituciones a asegurarse dando el cumplimiento y que siempre recuerden que tienen a un aliado con ustedes como es PwC Interamérica para apoyarlo en cualquiera de sus necesidades a raíz de este tema. Así que gracias nuevamente por estar y con eso estaríamos terminando el webinar. Así que Susana, gracias. Gracias, hasta luego, buen día.